Entonces, ahora vamos a resolver este ejercicio que consiste en hallar la ecuación de la recta tangente, en este caso en la dirección L sub R de esta función de función compuesta. La función G mayúscula depende de R y S, pero está compuesta por la función F minúscula, una función diferenciable que depende de tres componentes. En la primera componente es R más S, segunda componente R cuadrado más S cuadrado, tercera componente 3RS. Y vamos a calcular esa recta tangente en el punto P, que tiene coordenadas 1, menos 1, 1. Como estamos cambiando de variables, no con las comunes x, y, z, entonces voy a colocar aquí encima de las coordenadas de P, voy a colocar quiénes son esas variables. Entonces, la primera componente haría referencia a la variable R, la segunda componente haría referencia a la variable S, y digamos que la tercera componente es W. ¿Sí? Entonces estoy tomando tres variables, ¿no? R, S, W. Entonces estoy trabajando en el espacio tridimensional R, S, W, que eso es lo mismo que decir el espacio tridimensional X, Y, Z. En este caso el X sería el eje R, el Y sería el eje S y el Z sería el eje W. Entonces, ¿qué se conoce? Conocemos el gradiente de esta función f minúscula, que es diferenciable, y evaluada en el punto 1, menos 1, 1. Entonces, el gradiente de esta f evaluada en el punto 1, menos 1, 1, pues va a ser igual a 2, 3, menos 1. Y sabemos también pues cuál es el valor de la función evaluada en dicho punto, ¿no? Donde vamos a calcular la recta tangente. En 1 menos 1 es igual a 1. Miren que aquí está el valor de R, 1, el valor de S, menos 1, y este que está acá sería el valor de W, que me daría 1. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, primero recordemos cómo calculo la ecuación de la recta tangente, ¿no? En la dirección R, que R hace referencia al eje X. Entonces, primero que todo, vamos a llamar, llamemos por ejemplo a esta primera componente de f, la voy a llamar la variable X. A esta segunda componente de la voy a llamar Y. Y esta tercera componente, digamos que es Z. Entonces, vamos a iniciar el ejercicio haciendo esa sustitución. Entonces, sea X igual a R más S, Y será igual a R cuadrado más S cuadrado, y Z igual a 3 por RS. Y además, entonces vamos a mirar cómo son las derivadas parciales, porque vamos a necesitar las derivadas parciales. Bueno, primero escribamos quién es la recta tangente, habíamos dicho, L sub R. Entonces, la recta tangente L sub R, pues va a tener como variables, habíamos dicho que era R, S y W, ¿no? Entonces tenemos como variables R, S, W. Tiene que iniciar en el punto por el que va a pasar, el punto de tangencia. Entonces miren que el punto de tangencia es 1, menos 1, 1. Muy bien, entonces el 1, que es la componente en S, el menos 1, que es la componente, perdón, la componente en R, el menos 1, que es la componente en S, y el W igual a 1, que es la componente en W. Eso es del punto por el que pasa la recta, ¿no? Y ahora, recuerden que tenemos la dirección R, esa como es, hace referencia al eje X, entonces es la dirección Y. Entonces, ¿quién es el vector Y? Es 1, 0. Entonces quedaría más 1, 0. Y eso pues sería multiplicado por la variable paramétrica que la voy a llamar t. Muy bien, entonces, y en la tercera componente va una derivada direccional. Eso sería la derivada en la dirección y de la función g evaluada en el punto 1 para r menos 1 para s.
¿Mm? Pero entonces, tengan en cuenta lo siguiente. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, pero esta derivada direccional en la dirección y en el punto 1 menos 1 no es más que la derivada parcial de g respecto a la primera variable, r, evaluada en dicho punto. ¿Mm? Ahora, realicemos el diagrama de g para poder calcular esa derivada. Entonces vamos a hacer el diagrama. Entonces me voy a regresar acá en el enunciado para que miremos el diagrama. La función g depende de x, y z. Y tanto x como y como z dependen de r y s. Entonces, ¿cómo hacemos el diagrama? Entonces, el diagrama sería el siguiente. La función g depende de tres variables que son x, y z. Y a la vez, x depende de r y s, y depende de s y r, y z también depende de r y s. Por lo tanto, sabemos que la derivada de g con respecto a r, que es la que nos piden calcular, no es más que la derivada de g con respecto a x multiplicada por la derivada de x respecto a r, más la derivada de g con respecto a y multiplicada por la derivada de y con respecto a r, y más la derivada de g con respecto a z multiplicada por la derivada de z con respecto a r. Y tengo que encontrar esa derivada evaluada en el punto 1, menos 1. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Entonces para ese procedimiento vamos a calcular primero las derivadas conocidas de x de r, de y de r y de z de r. Esas las podemos calcular porque sabemos acá arriba cuánto es x, cuánto es y cuánto es z. Entonces vamos a colocar acá. ¿Cómo? La derivada parcial de x con respecto a r es igual a 1, que sería la derivada de aquí de x respecto a r. La derivada de y respecto a r me sería 2r. Derivada de y respecto a r es igual a 2r. Y la derivada de z con respecto a r, que sería 3s. Eso es lo que nosotros conocemos. Muy bien, entonces quiero calcular esta derivada de g con respecto a r en el punto 1 menos 1. Entonces, la derivada de g con respecto a r evaluada en el punto 1 menos 1 será igual a la derivada de g con respecto a x evaluada en el punto 1 menos 1. A ver, veamos. G, ¿cuántas? G con respecto a x, tengo g con respecto a y, g con respecto a z. Este tiene tres componentes. Entonces, al tener tres componentes es en R1, en S-1 y en W1, multiplicada por la derivada de x con respecto a r, evaluada en el punto 1 menos 1, más la derivada de g con respecto a y, evaluada en el punto 1 menos 1, 1, por la derivada de x con respecto a r evaluada en el punto 1 menos 1 y más la derivada de g con respecto a z en el punto 1 menos 1, 1 por la derivada de z con respecto a r en el punto 1 menos 1. ¿Por qué razón aquí coloqué tres componentes? Aquí coloqué tres componentes y en la otra dos, porque noten el diagrama. Miren, aquí está la función g
y esa depende de 3 variables. Y aquí están las variables x, y, z, pero cada una de ellas depende de 2. Entonces, por lo tanto, g está en dimensión 3 y x, y, z están en dimensión 2. Tengo que llevar en cuenta eso. Pero a nosotros nos están dando un dato adicional, nos están dando este dato, miren, que el gradiente de f en 1 menos 1, 1 es igual a 2, 3 menos 1. Entonces, ahora, el gradiente de f en 1 menos 1, 1 es igual a 2, 3 menos 1. Es decir, ¿qué podemos concluir de aquí? Que esta primera componente es la derivada de g con respecto a x evaluada en 1 menos 1, 1. Entonces, es decir, que la derivada de g con respecto a x evaluada en 1 menos 1, 1 es el 2. Es la primera componente que está aquí. La siguiente sería la derivada de g con respecto a y. En 1 menos 1, 1 sería la siguiente, que es el 3. La siguiente es la derivada de g con respecto a z evaluada en dicho punto. Ese sería el menos 1 que tengo acá. Y puedo calcular, como yo acá arriba tengo las derivadas parciales de x de r, de y de r, de z de r, las puedo evaluar también en 1 menos 1. Entonces vamos evaluando. De x de r en 1, menos 1, como esa es constante, me da el mismo 1. De y de r en 1 menos 1, aquí sí tengo que reemplazar, como es 2r y r vale 1, entonces me quedaría 2. Y la derivada de z con respecto a r es 3s, y como s vale menos 1, me quedaría menos 13. Entonces noten que ya tengo todos estos resultados para poder calcular la derivada parcial de g con respecto a r. Entonces, luego, la derivada parcial, bueno, derivada direccional que teníamos, dirección y, de la función g en el punto 1 menos 1, no es más que la derivada parcial de g con respecto a r en el punto 1 menos 1, y esto es igual. Vamos a reemplazar. Aquí arriba la tengo. Derivada de g respecto a x, eso dijimos que nos daba 2. Multiplicado por dx de r, que nos dio 1. Más derivada de g con respecto a y, esa nos dio 3. Multiplicado por de y de r, perdón, aquí tengo un error. Aquí era de y de r. Entonces, por de y de r, que nos dio 2. Más derivada parcial de g con respecto a z, de g con respecto a z es menos 1, multiplicada por dz de r, que es menos 3. Y esto nos da 2 más 6, 8, y 8 más 3, 11. Entonces ya tenemos todo. Reemplazamos este 11 acá en L sub R. Aquí, esta derivada, perdón, aquí me faltó, multiplicada por t, por la variable paramétrica, y ya tenemos la recta tangente. Entonces, ¿quién es la recta tangente? Pues reemplazando esto por 11. Entonces, por lo tanto, la recta en la dirección R es R igual a 1 más t, S igual a menos 1 más 0t, entonces simplemente es menos 1, y W, que era 1 más el valor de la derivada direccional, que nos había dado 11 por t, donde t es un valor real.